lugar para grabarles este vídeo que la cocina de mi casa, porque si hablamos de la parábola del hijo pródigo, pues tenemos que hablar del hogar, tenemos que hablar de la casa, del retorno a la casa. Ese es el punto que quiero compartirles, ese retorno, el punto de partida del hijo pródigo hacia la casa. Y la importancia de la oración en todo esto, en todo este regreso del hijo pródigo a la casa. Les leo el texto en Lucas capítulo 15, versículo 14 al 17, dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? La parábola del hijo pródigo es una de las parábolas más importantes del cristianismo, de la iglesia. Y también es una de las parábolas más peligrosas, porque esta parábola es una de las herramientas o de las armas que los musulmanes usan contra el cristianismo. Los musulmanes piensan que como Dios es un Dios misericordioso y compasivo, que está mostrada esa misericordia y compasión en la figura del padre del hijo pródigo, pues ellos dicen que no se necesita de una cruz ni tampoco se necesita de una encarnación. Para ellos la parábola del hijo pródigo, que es una de las parábolas que ellos conocen y usan, muestra que no se necesita hijo de Dios, que no se necesita salvador, que no se necesita verbo que sea carne, ni tampoco de salvación, ni de muerte, ni de resurrección, ni de mediador, ni mediación. ¿Por qué? Porque dicen que el hijo no necesita ninguna ayuda para llegar al Padre. No solamente esto va en contra de lo que la propia parábola enseña, sino que además va en contra de la propia oración. No necesita ninguna ayuda para llegar al Padre. Incluso algunos cristianos son seducidos por esta herejía que lleva mucho tiempo funcionando, de muchísimos años, desde los principios de la Iglesia, por allá por 430 después de Cristo, con Nestorio y todo esto, surge esta herejía, ¿no? Pero algunos cristianos o pseudo cristianos llegan a creer que todos los caminos, las religiones, llegan a Dios, que hay forma de llegar a Dios, de llegar al Padre, sin una cruz y sin una encarnación, y eso es una verdadera barbaridad. Jesús lo dijo bien claro, lo dejó bien recalcado en Juan 14:6, él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie va al Padre si no es por él. Pero ¿dónde está la cruz y la encarnación en la parábola del hijo pródigo? Bueno, en muchos lugares, pero el más poderoso es el del versículo 20, cuando dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ahí vemos que el padre no espera que el pródigo venga a él, sino que paga un gran precio de salir a encontrar y resucitar a quien estaba perdido y estaba muerto. Pablo lo explica de otra manera. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y también dijo el Señor en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Aquí el Padre representa al Cristo. Ese Padre que corre hacia el ser humano para rescatarlo es Cristo viniendo hacia nosotros. Y esta palabra nos muestra a un padre, al padre del hijo pródigo, que abandona su comodidad, que abandona la seguridad de su hogar para humillarse delante de un pueblo, porque tenemos que tener en cuenta que el padre salió atravesando el pueblo, se encuentra con el hijo allí en medio del pueblo, los sirvientes estaban alrededor de él, por eso dice que habló con los sirvientes y le pidió que mataran el cordero y todo esto, y es probable que todo el pueblo estuviera allí viendo aquel espectáculo. El padre se humilla, abraza a un hijo pródigo que viene
mugriento que viene de estar con los cerdos, y lo abraza y lo recibe, y ahí está la cruz, ahí está la cruz del Señor. Pero ¿cuál es el punto de retorno? ¿Qué llevó al hijo pródigo al punto de retorno? A querer volver a la casa del Padre. Bueno, cuando leemos la parábola parece que podríamos pensar en el hambre que hubo en la región, en que se le agotaron los recursos. Podemos pensar que quizás la crisis que padeció el entorno, aquella tierra en aquel entonces, pudo incentivar a que el hijo pródigo volviera a la casa del Padre. Pero para mí lo que hizo que el hijo pródigo volviera a la casa del Padre es lo mismo que le hizo irse, que fue su egoísmo. Porque si te fijas, él no está pensando, cuando piensa en retornar a la casa del Padre, en volver, no está pensando en la vergüenza que le ha causado al Padre. Él no está pensando en el sufrimiento del Padre, en lo que el Padre ha tenido que padecer esperando al Hijo. Él no está pensando en el Padre, no piensa ni siquiera en que ha malgastado la herencia del Padre. Él está pensando en sí mismo. Él está pensando en comer. Él dice, ¿cuántos en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él está pensando en él, en su hambre, en su comida. Es un auténtico egoísta el hijo pródigo. Y el egoísmo es la principal causa de la salida del hijo pródigo. El problema del hijo pródigo fue un problema de egoísmo. ¿Pero qué es el egoísmo? El egoísmo es falta de amor. Falta de amor al Padre. Porque quien ama da, no quien ama quita. Quien ama está, quien ama permanece. El padre del hijo pródigo le dio la herencia al hijo pródigo a pesar de que sabía que la iba a malgastar, pero se la dio porque el que ama da, es una de las características del amor. El amor no es nada si no tiene esas acciones. Cuando están las acciones, el arrepentimiento, el perdón, el dar, todo eso es cuando hace que el amor sea amor. El amor por sí mismo no es nada. El amor es amor por las acciones que tiene. Quien ama da. El padre del hijo pródigo le dio porque le amaba. ¿Por qué amamos nosotros a Dios? Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó a nosotros primero. No amamos a Dios porque haya bondad en nosotros o porque nosotros querramos amarle. Le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo Él nos amó primero? Dando. ¿Cómo le debemos amar nosotros a Él? Dando nuestra vida por Él, dando nuestro tiempo, dando todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él. El egoísmo cristiano ha llevado a más gente al infierno que el propio diablo, que el propio Satanás. Samuel Wemer, llamado también el apóstol a los musulmanes, dijo, creo que en Arabia podría ser evangelizada dentro de los próximos 30 años si no fuera por el malvado egoísmo de los cristianos. Porque es que para salvar gente, para ganar gente, para ir a buscar a la gente, hay que dejar el egoísmo a un lado. El hijo mayor fue un egoísta, el hijo mayor del hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo, porque no fue a buscar a su hermano. No aparece en la parábola que él haya tenido un sentir de dejar su comodidad, sus cosas, para mitigar un poco del sufrimiento del padre, yendo por lo menos a saber dónde estaba su hermano. A tener noticias, él no se preocupó por su hermano. ¿Por qué? Porque el hijo mayor estaba cómodo, estaba en su mismo, pensando en él. Fíjense qué triste que el hijo mayor le dice al padre, cuando el hijo pródigo viene y ve la fiesta, le dice al padre, oiga, papá, es que nunca me has dado un cordero para yo festejar con mis amigos. Chacho, pero ¿cómo te va a dar un cordero para festejar si el padre está triste? Y tú no estás triste por por la partida de tu hermano, por la pérdida de tu hermano, tú no estás triste. Sino que además encima quieres que tu padre te dé un corderito para hacer una fiestita, mientras el hogar está como de luto, porque el padre estaba sintiendo como si su hijo hubiese muerto. Y tú con alegría, hermano mayor, por el egoísmo. El egoísmo. El hijo pródigo solo pensó en sí mismo. Él pensó que ahora tenía que trabajar para devolver la herencia, que era una de las cuestiones que tenían que hacer
Los hijos pródigos allá en Palestina es una costumbre del hogar, tener que devolver lo que se despilfarra, es una costumbre del Medio Oriente. Y idea un plan estratégico, un plan que era el de convertirse en un jornalero. Dice en Lucas 15:18, me levantaré, iré a mi padre, y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mi padre me hará un jornalero suyo. Trabajaré y volveré a recuperar la herencia y la devolveré y no pasaré la vergüenza esta de haberme ido y despilfarrado la herencia de la familia. Voy a devolverla trabajando. ¿Está pensando en él? Solo en él, es un egoísta. Y fue el egoísmo lo que le llevó de retorno al Padre. El egoísmo le hizo salir, el egoísmo le hizo volver. Pero cuando llega donde está el Padre, descubre algo importante, muy importante, el amor del Padre. El amor del Padre siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Pero el hijo pródigo lo encuentra y lo descubre en ese encuentro con el Padre, en su retorno. Descubre el amor. Mire lo que dijo el hijo pródigo en su encuentro con su padre. Dice Lucas 15:21, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le dijo. ¿Por qué no terminó la frase que había planeado? ¿Por qué no le dijo lo que había planeado decirle, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros? ¿Por qué suprimió la frase hazme como uno de tus jornaleros? Por el amor del Padre. Porque encontró el amor del Padre. Porque descubrió el amor del Padre. Porque se dio cuenta que la consecuencia de su pecado, de haberse apartado, no fueron sus pérdidas. No fue el hambre, no fue el padecimiento. Las consecuencias de haberse apartado fue el sufrimiento que causó a su Padre. El Padre Celestial sufre por los hijos perdidos. No seamos como el hermano mayor del hijo pródigo, insensible al dolor y al sufrimiento del Padre por los hijos perdidos. Y eso impulsa al Espíritu Santo y lleva al Espíritu Santo a los hijos de Dios a orar por los perdidos. Impulsa a la iglesia a que ore por los perdidos. El Espíritu Santo nos llama a orar por los perdidos porque la vuelta de los perdidos es la alegría del Padre. Y los perdidos no vendrán si no oramos por ellos. Dios les bendiga.